Miren, he estado enseñando tácticas de combate en la Academia Militar Galáctica durante 23 ciclos. 23 ciclos. En ese tiempo, he visto a casi todas las especies que se puedan imaginar lanzar puñetazos, patadas y el ocasional estallido de plasma en mi centro de entrenamiento. Guerreros Berot con sus antebrazos. Listo. Berserkers tallarianos que pueden doblar vigas de acero. Absolutamente. Asesinos Cho'Math que se mueven más rápido de lo que tus ojos pueden seguir. Ya estuve ahí, ya hice eso, y tengo las cicatrices para demostrarlo. Pero nada, y me refiero a absolutamente nada, me preparó para el día en que vi a un solo cadete humano poner a 10 de mis mejores estudiantes en el suelo en menos de 4 minutos. 4 minutos. Mi nombre es Instructor Cross y soy un Deline, lo que significa que tengo 4 ojos, una excelente visión periférica y, supuestamente, una conciencia táctica superior. Esa última parte, bueno, déjenme decirles que no me ayudó a ver venir este desastre. Ni de cerca. Todo el lío empezó en un día de entrenamiento perfectamente normal en la instalación de combate principal de la Academia, Edificio 7, Nivel 3, la arena avanzada de combate cuerpo a cuerpo. Ya conocen el lugar. Pisos reforzados, paredes acolchadas, drones médicos flotando en las esquinas como padres nerviosos en una obra escolar. Acabábamos de terminar los ejercicios de calentamiento y estaba a punto de dividir la clase en grupos de combate cuando las cosas se torcieron más rápido que un carguero gileyano con un propulsor averiado. Y justo ahí, en medio de todo, un humano. Un humano relativamente pequeño, modesto y absolutamente aterrador llamado Danny Cross. Debí haberlo sabido. De verdad debí haberlo hecho. No llaman a la Tierra un mundo de la muerte por nada. Danny Cross medía alrededor de 1.7 metros de altura, lo cual es bajo para los estándares galácticos. Cabello castaño, ojos marrones, complexión delgada. Nada particularmente impresionante a primera vista. Había estado en la academia durante 6 meses, se mantenía reservado casi siempre, siempre educado, puntual y preparado. El tipo de estudiante que hace su trabajo, asiente en los momentos adecuados y nunca causa problemas. Esa debió haber sido mi primera señal de advertencia. Honestamente, miren, los humanos no alardean. No hacen posturas. No se golpean el pecho ni rugen sobre lo fuertes que son como todas las demás especies de la galaxia. No, no, no. Los humanos solo sonríen. Se quedan callados y luego te arruinan el día por completo cuando no estás mirando. Los 10 cadetes alienígenas de esa clase, eran un grupo pintoresco. Déjenme pintarles el panorama. Primero, teníamos a Torak, un Grinville del mundo de alta gravedad de Exen-Pram. Construido como un tanque caminante, piel de escamas grises, 300 libras de músculo y actitud. Él era el líder. Naturalmente, siempre tenía que ser el tipo más grande y duro en cada habitación. Luego estaba Sena, una hembra Aquilax con 6 extremidades y reflejos que pondrían celoso a un gato. Piel púrpura, ojos plateados y un ego del tamaño de una luna pequeña. Rek y Baz, hermanos gemelos de la especie Celar. 4 brazos cada uno, excelente coordinación, se movían como si compartieran un solo cerebro, complexión verdosa azulada y demasiada confianza. Durán, un rastreador pelón con sentidos mejorados, podía oír caer un alfiler a 3 habitaciones de distancia, supuestamente con rasgos de lobo de pelaje naranja. Pensaba que era el depredador alfa en cualquier situación. El siguiente, Kejix, un Vaxin cristalino que podía endurecer temporalmente su piel hasta alcanzar la densidad del diamante. Translúcido, constantemente brillante, constantemente presumiendo. Meera también estaba allí. Una luchadora veloz Fenit, pequeña, rápida, con garras retráctiles y suficiente arrogancia para llenar una bodega de carga. Brian representaba a los guerreros Kolbat. 8 pies de altura, con cuernos y placas óseas en los hombros y el pecho.
Hablaba exactamente 7 palabras al día, y 6 de ellas solían ser amenazas. Tanex, un melión acuático que podía respirar tanto aire como agua, luchaba con movimientos fluidos e impredecibles. De piel azul, con branquias, escurridizo como el infierno en combate. Y finalmente, Grex, un Noven mejorado tecnológicamente con implantes cibernéticos que aumentaban su fuerza y tiempo de reacción. Mitad orgánico, mitad máquina, todo un problema de actitud. 10 especies, 10 estilos de lucha diferentes, 10 cadetes que habían puntuado en el 15% superior de sus pruebas de ingreso. La Academia Militar Galáctica no acepta soldados mediocres. ¿Entienden? Estos eran prospectos de élite de todo el espacio conocido, destinados a puestos de mando, operaciones especiales, detalles de seguridad diplomática, lo mejor de lo mejor. Y cada uno de ellos miraba a Danny Cross como si fuera un chiste. Lo vi gestarse durante semanas. Las miradas de reojo, los comentarios susurrados en los pasillos, la forma en que chocaban deliberadamente con él durante los simulacros, probándolo, empujando los límites. Danny nunca reaccionaba, solo sonreía, se disculpaba incluso cuando no era su culpa y seguía adelante. Eso los volvía locos porque, en sus mentes, un verdadero guerrero contraataca de inmediato. Un verdadero guerrero establece dominancia. Un verdadero guerrero no simplemente acepta la falta de respeto y se va. No tenían idea de cómo se veía la paciencia cuando provenía de un depredador de persistencia. El punto de quiebre llegó durante un ejercicio estándar de agarre. Había emparejado a los estudiantes al azar, o eso pensé en ese momento. Mirando hacia atrás, el universo tiene un sentido del humor retorcido. A Danny le tocó con Torak para la primera ronda. Ahora recuerden, Torak lo superaba en peso por al menos 150 libras y tenía el tipo de fuerza de agarre que podría aplastar una aleación de titanio. El Grandel subió a la colchoneta con esa sonrisa insufrible en su rostro, tronándose los nudillos lo suficientemente fuerte como para que el eco rebotara en las paredes. Trata de no romperte demasiado fácil, humano, gruñó Torak, su voz como grava moliéndose. Los drones médicos son caros de desplegar. Danny solo asintió, giró los hombros y tomó su posición. Tranquilo. Misteriosamente tranquilo. Esa sonrisa nunca abandonó su rostro. El encuentro duró 8 segundos. 8. Torak se lanzó hacia adelante con toda su masa considerable, tratando de abrumar a Danny con pura fuerza. El humano dio un paso lateral, usó el propio impulso de Torak contra él y, de alguna manera, volteó a un gremille de 300 libras sobre su espalda con tanta fuerza que el impacto se comprimió. Parpadeé con mis 4 ojos. ¿Eso acaba de pasar? ¿Este humano flaco acaba de lanzar a un guerrero de mundo pesado como si fuera un muñeco de entrenamiento? La cara de Torak pasó de gris a púrpura oscuro. Vergüenza, rabia, humillación, todo mezclado en una expresión fea. Se levantó lentamente, con los puños apretados y respirando pesado. Golpe de suerte, escupió. Tal vez, respondió Danny, todavía sonriendo. Todavía sonriendo. Fue entonces cuando los demás empezaron a rodearlo. Vi cómo sucedía. Vi el cambio en el lenguaje corporal. Vi las miradas depredadoras que se intercambiaban entre los 10. Sena se movió a la izquierda de Danny. Los gemelos Elar se desplegaron a su derecha. Jorum, Kejix, Meera, Brutan, Tanax y Grex formaron un perímetro laxo. Cadetes, dije, con voz aguda y autoritaria. Retírense. Este es un ejercicio de entrenamiento, no una iniciación de pandilla. Vuelvan a sus posiciones ahora. Que nadie se mueva. ¿Me escucharon? Dije que se retiren. Torak me miró y luego volvió a mirar a Danny. Solo queremos ver qué puede hacer realmente el humano, instructor. Para fines educativos. Fines educativos, ¿verdad? Y yo soy el emperador de Zandax Prime.
Esta es su última advertencia, les dije, activando mi comunicador para alertar a seguridad. Cualquier cadete que participe en un combate no autorizado enfrentará una acción disciplinaria inmediata. Torak se tronó el cuello. Senna flexionó sus 6 extremidades. Los gemelos se sonrieron el uno al otro. ¿Y Danny? Danny simplemente se quedó allí en el centro de la colchoneta, con las manos sueltas a los costados, el peso equilibrado, sus ojos siguiendo a los 10 oponentes simultáneamente. Ustedes deciden, muchachos, dijo en voz baja. Entonces Torak cargó. Torak entró como un tren de carga, con los brazos abiertos, tratando de atrapar a Danny en un abrazo de oso que le destrozaría las costillas. Detrás de él, Senna y Jorun se movieron simultáneamente. Coordinados, practicados, la clásica maniobra de pinza. Encerrar al objetivo. Sin rutas de escape, fuerza abrumadora, tácticas de libro de texto, completamente inútiles contra lo que sea que fuera Danny Cross. El humano se agachó mucho, quiero decir, realmente bajo, casi hasta el suelo. Los brazos de Torak se cerraron sobre el aire vacío donde el pecho de Danny había estado un microsegundo antes. Antes de que el gremille pudiera ajustarse, Danny clavó su hombro en la rodilla de Torak, hiperextendiéndola con un crujido asqueroso que hizo que la mitad de los cadetes observadores hicieran una mueca. Torak gritó y empezó a tambalearse hacia adelante. Danny ya se estaba moviendo. Rodó a la derecha, surgiendo bajo la guardia de Senna mientras ella arremetía con 4 de sus 6 extremidades extendidas. La Aquilax era rápida. Increíblemente rápida. Pero Danny leyó su movimiento como si lo hubiera estudiado por años. Atrapó una de sus muñecas, giró todo su cuerpo y usó la propia velocidad de ella para lanzarla en círculo. Impulso, palanca, física, haciendo todo el trabajo pesado. Senna salió volando, con sus 6 extremidades agitándose, y chocó directamente contra Jorun, que se había estado acercando desde el lado opuesto. Más de 200 libras de hembra Aquilax colisionaron con 180 libras de rastreador pelón. Cayeron en un enredo de extremidades, garras y lo que estoy seguro fueron algunas maldiciones muy creativas en al menos 3 idiomas. 3 atacantes, 4 segundos, 3 cuerpos en la colchoneta. Me quedé allí con la boca abierta, lo cual no es una buena imagen para un instructor, déjenme decirles. ¿Qué en el nombre de las 17 nebulosas acababa de presenciar? Este humano flaco se movía como el agua, como la electricidad, como algo que no seguía las reglas normales de combate. Los otros 7 cadetes se congelaron, sus expresiones de exceso de confianza quebrándose ligeramente. Está bien, dijo Danny, respirando solo un poco más fuerte de lo normal. ¿Quién sigue? Torak se agarraba a la rodilla, gruñendo de dolor. Senna y Jorun intentaban desenredarse, ambos luciendo aturdidos y confundidos. Los 7 restantes intercambiaron miradas, la incertidumbre cruzando sus rostros por quizás medio segundo. Entonces, Kejix, el Vaxin cristalino, activó su habilidad defensiva. Todo su cuerpo cambió, se endureció, pasó de translúcido a duro como el diamante en un instante. Dio un paso adelante con los puños en alto, confiado en que su durabilidad mejorada lo haría inmune a cualquier truco que el humano hubiera usado con los otros. No puedes herirme, humano, anunció, su voz adquiriendo esa extraña cualidad de eco que ocurre cuando los vaccines entran en modo cristal total. Mi piel es más dura que el blindaje del casco de una nave estelar. Danny ladeó la cabeza, estudiando a Kejix como si fuera un rompecabezas interesante. Probablemente sea cierto, coincidió. Los gemelos Elar, Rekik y Baz, vieron su oportunidad. Mientras Kejix tenía la atención de Danny por el frente, ellos arremetieron por detrás, con sus 4 brazos cada uno extendiéndose para agarrar, sujetar e inmovilizar. Quise gritar una advertencia. Instintos de instructor, ya saben, pero las palabras murieron en mi garganta porque lo que sucedió después desafió todo lo que creía saber sobre el combate cuerpo a cuerpo.
Danny giró más rápido de lo que los gemelos esperaban, se agachó y barrió las piernas de ambos con una sola patada giratoria. Mientras caían, agarró a Buzz por la muñeca, lo jaló hacia adelante y de alguna manera redirigió todo ese impulso de caída directamente hacia Keyix. El Baxin cristalino, duro como el diamante, inamovible como una montaña, fue golpeado por 220 libras de un celar agitándose. Física, 1, Keyix, 0. El Baxin se hizo añicos. No completamente, no fatalmente, pero suficientes fragmentos de cristal se rompieron como para que desactivara inmediatamente su habilidad, aullando de dolor. 6 fuera. Ahora, uno pensaría que en este punto los 4 cadetes restantes reconsiderarían sus opciones de vida. Quizás retroceder, reagruparse, admitir que tal vez, solo tal vez, habían subestimado al humano. Estarían equivocados. Meera fue la siguiente. No, ella estaba furiosa. La Fenit se lanzó hacia adelante con las garras extendidas, moviéndose en ese torbellino de movimiento por el que su especie era famosa. Rápida, viciosa, diseñada para abrumar a los oponentes antes de que pudieran reaccionar. Excepto que Dane reaccionó perfectamente. Agarró uno de los bastones de entrenamiento caídos del estante de equipo al lado de la colchoneta. No era reglamentario para este ejercicio, técnicamente iba contra las reglas, pero a estas alturas ya no me importaban las violaciones de procedimiento. El humano balanceó el bastón en un arco amplio, obligando a Meera a abortar su ataque, aterrizar y recalcular. Ella siseó, fintó a la izquierda y luego se lanzó a la derecha. Danny ya estaba allí. El bastón posicionado como si supiera exactamente a dónde iría ella. El extremo la golpeó en las costillas a mitad del salto. No con la fuerza suficiente para romper nada, pero definitivamente lo suficientemente fuerte como para sacarle el aire de los pulmones. Golpeó la colchoneta, jadeando, con las garras rascando el suelo. Lo siento, dijo Dane. No sonaba arrepentido. Bertan decidió que la sutileza estaba sobrevalorada. El guerrero Kulbat de 8 pies cargó en línea recta, con los cuernos bajos y el blindaje óseo absorbiendo cualquier golpe potencial. Puras tácticas de ariete. Cuando estás construido como un motor de asedio biológico, la finura se vuelve opcional. Danny esperó hasta el último segundo posible, luego soltó el bastón y se lanzó a un lado, rodando por la colchoneta. Bertan pasó tronando, incapaz de detener su impulso, y se estrelló directamente contra la pared acolchada con un estruendo que hizo vibrar la ventana de observación. El gigante se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza, probablemente viendo estrellas. Mientras tanto, Tanax había estado rodeando, buscando una apertura. Usando su fluido estilo de movimiento Morelian para mantenerse impredecible, atacó desde el punto ciego de Danny, o lo que debería haber sido su punto ciego. Envolviendo ambos brazos alrededor del torso del humano por detrás con un agarre que pondría celosa a una pitón terrestre. Te tengo, siseó Tanax triunfante. Dane pisó fuerte sobre el empeine de Tanax, clavó su codo hacia atrás en el plexo solar del Mellan, luego agarró el brazo de Tanax y lo lanzó por encima de su hombro en un movimiento fluido. El alienígena acuático golpeó la colchoneta de cara con un chasquido húmedo que definitivamente dolió. 9 fuera. Me estaba quedando sin palabras en este punto. En serio, todo mi vocabulario se había reducido a variaciones de qué demonios, y cómo está pasando esto, y por qué nadie me advirtió que los humanos eran así. Grex, el Noven mejorado cibernéticamente, activó sus implantes. Escuché el zumbido de los servomotores. Vi el tenue brillo de las celdas de energía cargándose. Sus sistemas aumentados le daban tiempos de reacción que rivalizaban con los drones de combate de grado militar. Fuerza suficiente para doblar acero. Precisión calculada por computadoras de puntería a bordo. Se lanzó hacia Dane con eficiencia mecánica. Golpes que venían en patrones calculados. Sin movimientos desperdiciados, pura perfección de combate algorítmica. Y Dane,
él luchaba como el caos encarnado. Sin patrones, sin ritmos predecibles. Esquivaba, se agachaba, se retorcía, se movía como si su cuerpo no estuviera sujeto a las mismas reglas de biomecánica que rigen al resto de nosotros. Cada vez que los sistemas de puntería de Greg se fijaban, Danny ya estaba en otro lugar, haciendo algo inesperado. Convirtiendo el combate en una forma de arte que no tenía absolutamente ningún sentido lógico. Grex lanzó un gancho de derecha calculado. Danny se deslizó dentro de su guardia, agarró el brazo extendido de Grex y usó la propia fuerza mejorada del cyborg contra él, redirigiendo el puñetazo hacia una de las columnas de soporte. Metal golpeó metal. Saltaron chispas. La mano de Greg se arrugó, los servos quejándose en protesta. El Noven miró su aumento dañado, luego a Danny, luego de vuelta a su mano. Rompiste mi implante de 2000 créditos, dijo, su voz plana de incredulidad. Envíame la factura de reparación, respondió Danny. Luego le barrió las piernas a Grex. 9 fuera, falta 1. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que debió ser obvio desde el principio. Los humanos no solo luchan, se adaptan, aprenden. Convierten tus propias ventajas en debilidades, tu propia fuerza en vulnerabilidad. La evolución no les dio garras ni armaduras ni habilidades mejoradas. Les dio algo mucho más aterrador. Les dio la capacidad de descifrarte y luego destrozarte por completo con ese conocimiento. Bertan se sacudió la colisión con la pared, la rabia despejando su cabeza más rápido que cualquier estimulante médico. Tanax se despegó de la colchoneta, con su piel azul más oscura por la humillación. Y Rekik, uno de los gemelos Elar, se había recuperado de su caída anterior y estaba de pie de nuevo, con sus 4 brazos flexionándose con renovada determinación. 3 alienígenas, un humano. Y a diferencia del lío caótico de los últimos minutos, estos 3 ya no se lanzaban a ciegas. Habían observado, habían aprendido y ahora estaban lo suficientemente enojados como para coordinarse de verdad. Bertan gruñó, al mismo tiempo. Sin piedad. Debía haberlo detenido allí mismo. Debía haber soplado mi silbato, cancelado todo, involucrado a seguridad. Pero, honestamente, estaba demasiado atónito para moverme. Este humano acababa de demoler a 7 especialistas en combate entrenados, y estaba de pie en el centro de la colchoneta, respirando solo un poco más fuerte que cuando empezamos. Solo un poco más fuerte. Eso no debería ser posible. El gasto de energía por sí solo de luchar contra 7 oponentes debería haberlo dejado exhausto, temblando, vulnerable. En cambio, Danny giró los hombros, se limpió un pequeño rastro de sangre de su labio partido y se cuadró de nuevo. ¿Cuánta resistencia tenían los humanos? ¿Qué tipo de presión evolutiva loca creó una especie que simplemente sigue adelante como una especie de máquina biológica de movimiento perpetuo? Los 3 alienígenas se desplegaron, formando un triángulo alrededor de Danny. Inteligente. Limitaban sus rutas de escape, obligándolo a defender múltiples ángulos simultáneamente. Bertan tomó la delantera usando su enorme cuerpo como la amenaza principal. Tanax se movió a la izquierda, fluido y listo para el agarre. Rekik rodeó a la derecha, con los antebrazos posicionados para agarrar o golpear cuando se presentara la oportunidad. Arremetieron como uno solo. Bertan entró por arriba, con los cuernos apuntando a la masa central de Danny. Tanax se lanzó abajo, tratando de barrerle las piernas. Rekik atacó por el costado, con sus 4 brazos extendiéndose, tratando de abrumarlo mediante la pura ventaja de extremidades. Coordinación perfecta. Ejecución del libro de texto. Absolutamente ninguna posibilidad de fracaso. Danny saltó. Y no fue un saltito cualquiera. El humano se lanzó recto hacia arriba, encogió las rodillas y superó el barrido de Tanax por unas sólidas 6 pulgadas. Mientras estaba en el aire, giró su cuerpo, agarró uno de los cuernos de Bertan con ambas manos y usó el impulso hacia adelante del culbat para balancearse como un acróbata trastornado.
Sus pies conectaron con la cara de Rekik con una patada doble que tenía cada onza del peso corporal de Danny más la gravedad detrás. El celar cayó como si alguien le hubiera cortado la corriente. Danny soltó el cuerno de Bertan, aterrizó en cuclillas entre los ahora completamente confundidos Kulbat y Melión. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, barrió las piernas de Tanax de nuevo, esta vez siguiendo con un golpe de codo en la nuca del Melión mientras caía. Tanax golpeó la colchoneta y se quedó allí, su conciencia se tomó unas vacaciones temporales. Bertan se dio la vuelta, con sus placas óseas raspándose entre sí. Pura furia en sus ojos. Levantó ambos puños en alto, preparándose para bajarlos como martillos gemelos sobre este humano exasperante que se negaba a perder como se suponía que debía hacerlo. Danny se metió dentro de su alcance, clavó su palma en la mandíbula de Bertan con precisión quirúrgica, lanzando la cabeza del Kulbat hacia atrás. Luego, y sigo sin entender la física de esto, el humano agarró el brazo de Bertan, bajó la cadera y lanzó al guerrero de 8 pies y 400 libras por encima de su hombro. Bertan se estrelló contra la colchoneta con tanta fuerza que todo el piso tembló. 10 alienígenas, todos abajo, todos gimiendo, algunos sangrando, la mayoría cuestionando sus elecciones de vida. Danny se paró en el centro de la carnicería, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y controladas. Apenas agitado, apenas tocado, excepto por ese labio partido y algunos moretones formándose en sus brazos. Los drones médicos finalmente descendieron de sus posiciones flotantes. Escáneres activos, kits de trauma desplegándose, luces rojas parpadeando mientras evaluaban las lesiones. La rodilla de Torak, la estructura cristalina agrietada de Keyix, el implante destrozado de Grex, varias contusiones, esguinces y egos gravemente dañados en general. 4 minutos y 37 segundos de principio a fin. Revisé mi cronómetro 3 veces para asegurarme de que no estuviera funcionando mal. Danny caminó hacia el estante de equipo, agarró una botella de agua y tomó un largo trago. Casual, como si acabara de terminar un ligero trote de calentamiento en lugar de desmantelar sin ayuda a 10 cadetes de combate de élite. Mientras tanto, el coro de gemidos en la colchoneta sonaba como algún tipo de interpretación musical de vanguardia. Torak se agarraba a la rodilla, maldiciendo en 3 idiomas. Sena todavía se desenredaba de Jorun. Keyix estaba sentado allí examinando su estructura de cristal agrietada con el tipo de horror reservado generalmente para las crisis existenciales. Grex miraba su implante chispeante como si lo hubiera traicionado personalmente. Finalmente encontré mi voz. Cross, dije, y salió mucho menos autoritaria de lo que pretendía. Preséntese en mi oficina ahora. Él asintió, dejó la botella de agua y caminó hacia la salida. Sin cojear, sin tropezar, simplemente caminando como si nada particularmente interesante hubiera sucedido. Los otros cadetes, los que habían estado observando desde las bandas, se apartaron como si él llevara algún tipo de plaga contagiosa de un mundo de la muerte. Ojos abiertos, bocas abiertas, la expresión universal de qué diablos acabamos de presenciar, plasmada en cada rostro sin importar la especie. Seguía Danny fuera de las instalaciones de entrenamiento, mi comunicador ya zumbando con llamadas entrantes. El mando de la academia quería un informe. Médica quería evaluaciones de lesiones. Seguridad quería saber por qué se había activado su alerta y luego cancelado inmediatamente cuando me di cuenta de que no se necesitaba intervención porque el humano lo tenía bajo control. El humano lo tenía bajo control. La comandante 3 llegó a mi oficina antes que yo, lo cual era impresionante considerando que sus cuarteles estaban 3 niveles arriba. La administradora Centuri estaba allí con su tableta, golpeando la pantalla con el lápiz. Su expresión estaba atrapada entre la furia y la fascinación. Instructor Cross, dijo, con voz cortante. Explíqueme por qué tengo a 10 cadetes en el área médica y a un humano sentado en su oficina luciendo como si acabara de asistir a una conferencia. Enfrentamiento de combate no autorizado, respondí,
técnicamente preciso aunque muy incompleto. No autorizado, repitió las palabras lentamente. Cross, he revisado las grabaciones de seguridad. 10 cadetes atacaron a uno. Eso no es un enfrentamiento. Eso es un asalto. Y, sin embargo, de alguna manera, el que atacaron es el único cadete que no requiere atención médica. Danny se sentó en la esquina de mi oficina, callado, con las manos cruzadas en el regazo, esperando. Tress se volvió hacia él. ¿Cadet Cross, tiene algo que decir? Ellos empezaron, señora, dijo Danny simplemente. Yo solo lo terminé. La comandante lo miró fijamente por un largo momento. Luego me miró a mí, luego de vuelta a Danny. Con efecto inmediato, todos los instructores de combate están obligados a revisar los archivos de fisiología humana y la doctrina de combate, anunció. Claramente, nuestros protocolos de evaluación estándar son insuficientes para las especies de mundos de la muerte. Cadete Cross, puede retirarse. No se tomarán medidas disciplinarias dadas las circunstancias. Danny se puso de pie, asintió respetuosamente y se fue. Tress esperó hasta que la puerta se cerró. ¿Cuánta documentación militar de la Tierra has leído realmente, Cross? Lo suficiente para saber que son duros, admití. No lo suficiente para saber que eran así de duros. Los humanos cazaban a sus presas hasta el agotamiento, dijo ella en voz baja. Depredadores de persistencia. No necesitaban ser más rápidos o más fuertes. Solo necesitaban durar más que cualquier otra cosa en su planeta. Y aparentemente eso incluye durar más que 10 de nuestros mejores cadetes en combate cuerpo a cuerpo. Asentí lentamente, observando a través de la ventana de mi oficina cómo Danny caminaba por el patio de la academia. Otros estudiantes se apartaban de su camino, con susurros siguiéndolo a su paso. La galaxia acababa de aprender una lección muy importante sobre subestimar a los humanos. Así que, esto es lo que aprendí ese día y lo que les paso a ustedes, queridos lectores, sea cual sea su especie. Si encuentran a un humano y está sonriendo, y está tranquilo, y no reacciona a sus provocaciones, corran. En serio, solo corran. Eso no es debilidad. Eso es un depredador calculando exactamente cuántos movimientos le tomará ponerlos en el suelo. Los 10 cadetes se recuperaron eventualmente. Torak camina con una cojera ahora cuando el clima cambia. La estructura cristalina de Kejik se regeneró, pero todavía se sobresalta cuando Danny entra en una habitación. Grex mandó reparar su implante, gastó 2000 créditos que no tenía, y ahora entrena el doble de duro específicamente para evitar que se repita la actuación. Y Danny, él se graduó como el mejor de su clase, fue reclutado por operaciones especiales y, lo último que supe, es que está enseñando combate cuerpo a unidades de especies mixtas en toda la galaxia. La ironía no se me escapa. Las relaciones humano-alienígenas se han vuelto, digamos, más cautelosas desde ese día. Tratamos a los cadetes de la Tierra con mucho más respeto ahora. No asumimos que el tamaño es igual a la capacidad. No confundimos la cortesía con la debilidad. Y definitivamente, absolutamente, bajo ninguna circunstancia, nos lanzamos contra un humano 10 contra 1 pensando que va a terminar bien para nosotros. Porque esto es lo que pasa con los de los mundos de la muerte. No obtuvieron esa designación porque su planeta tenga buen clima y vida silvestre amigable. La obtuvieron porque su planeta intentó